Dime el tipo de personas que atraes y te diré qué dice eso de ti. Por ejemplo, personas que me engañan, personas que me mienten, que me utilizan. ¿Cuántas veces te estás fallando tú a tu propia palabra? Empezaste el año diciendo que ibas a hacer muchas cosas. ¿Cuántas de esas hiciste? Empiezas todas las semanas diciendo, esta no voy a salir más, esta no voy a fumar, esta voy a cambiar mi vida, voy a hacer muchas cosas y luego no haces nada. Si eres la primera que te engañas, que te fallas a tu palabra, ¿cómo esperas a alguien leal si tú no te lo eres a ti? Es que me llegan personas que no son responsables emocionalmente, pero luego llega una persona que pasa de mí y la ando persiguiendo porque no soy capaz de responsabilizarme yo del vacío, de la inseguridad y de la falta de valor que siento. Busco que él me la tape. No, es que me llegan personas que tienen hábitos tóxicos. O sea, pero mira los tuyos, mira tu físico, mira tu barriga, mira lo que comes, mira lo que mantienes en mente todos los días, cómo te hablas a ti misma. No, es que no valgo, es que soy una mierda, nunca lo voy a conseguir. Hablas mal del mundo. O sea, ¿qué tipo de hábitos son esos? El entorno en el que te mueves, el deporte. Es que las relaciones que tienes, aunque tú te creas superior moralmente, vienen a enseñarte cómo te estás moviendo, no en la relación, en general en tu vida. En vez de juzgar al otro, mira tu verdad, cambia eso y ya verás como cuando tú te eleves, llegan personas también más elevadas. Mientras tú creas que estás aquí, cuando en realidad estás aquí, no vas a poder cambiar lo que te va a hacer cambiar el patrón.